¿Qué tal? En esta exposición vamos a tratar el tema de ciudadanía y para eso voy a empezar compartiendo pantalla y vamos a entrar a una serie de diapositivas que nos van a ayudar a entender de manera didáctica este concepto. El concepto de ciudadanía es sumamente importante en políticas públicas y en políticas sociales. En realidad, si nosotros establecemos una política ciudadana, estamos estableciendo, de hecho, una política social. Si no lo hacemos, será cualquier cosa menos una política social. Porque hay varios tipos de políticas públicas, fundamentalmente tres tipos de políticas. Primero, las políticas sociales, que por supuesto se diferencian de otros casos y otros tipos de políticas públicas, que son múltiples. Pero dentro de las políticas sociales hay algo que finalmente nos lleva a otro tipo de políticas, como por ejemplo las políticas asistenciales, que sirven solo para emergencias temporales. Pero si esas políticas temporales se convierten en políticas permanentes, entonces tenemos ya el caso de que hemos transformado las políticas sociales en políticas asistencialistas que generan una dependencia permanente de los beneficiarios. Por eso es que hablamos de beneficiarios cuando hablamos de esas políticas, porque en realidad cuando hablamos de beneficiarios no estamos hablando propiamente de ciudadanos. Las políticas sociales están dirigidas a los ciudadanos. Si hablamos ya de beneficiarios, estamos entrando en otro terreno que no es el de las políticas sociales precisamente. Vamos a hacer un rápido vuelo, un rápido examen de las múltiples consideraciones que ha habido sobre ciudadanía a través del pensamiento humano. Tendríamos que empezar por Aristóteles, pero no es el caso, porque tendríamos que ir ya al estudio de la política de Aristóteles. Podemos recordar también a Rousseau, para quien la noción de individuo es un producto de la sociedad moderna. A partir de la inocencia natural del individuo y de su no contaminación es que tenemos que ir según Rousseau. Porque para él, en el fenómeno de la ciudadanía, cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Este concepto de voluntad general es importantísimo y fue muy importante hasta el siglo XIX, porque en virtud de ese concepto formamos parte de un cuerpo que es mayor que nosotros. Pero ese cuerpo es un cuerpo inmaterial, intangible, es una voluntad común. Por eso es que en la Declaración de Independencia, José de San Martín empieza hablando de la voluntad general de los pueblos. La República Peruana nace bajo la advocación de este concepto de Rousseau. Bueno, hay muchas corrientes teóricas sobre la ciudadanía, pero por razones didácticas podemos dividirlas en cuatro. Hay un liberalismo conservador basado en el individualismo extremo. Hay un liberalismo igualitarista. Hay un liberalismo que persigue una democracia expansiva. Está entre el liberalismo y el socialismo, que es lo que llamamos contemporáneamente la socialdemocracia. Y hay posiciones socialistas. Y no nos olvidemos que en el pasado, pero también en el presente, porque muchas de estas ideas se mantienen hoy día y tienen también una importancia
determinante, casi determinante en las políticas sociales, es el comunitarismo católico, que está basado en la aceptación de la jerarquía de las personas. Entonces, estas corrientes vamos a verlas ahora de manera algo rápido. Yo les voy a dejar este video y por supuesto también esta colección de diapositivas. Aquí tenemos varias definiciones de ciudadanía, según los teóricos. Para Sonia Fleury, que es una ensayista brasileña, podemos llamar ciudadanía a la dimensión pública de los individuos. Es decir, cuando el individuo deja de ser un ente privado y participa en el espacio público, se convierte en ciudadano. Por eso es que la ciudadanía sería la dimensión pública de los individuos. También se dice que ciudadano, y lo vamos a ver después en las próximas diapositivas, es un individuo portador de derechos. Hay también el criterio de equilibrar derechos con obligaciones. Y entonces vemos que en cada ciudadano, que es un miembro activo de la sociedad, como miembro activo, postula derechos, pero como miembro pasivo, cumple obligaciones. Entonces, ciudadano sería un miembro activo y pasivo de un Estado. De un Estado, ya no es de una ciudad, porque Aristóteles en sus primeras definiciones habla de una ciudad porque Aristóteles obviamente conoció una ciudad-estado que fue Atenas. Ahora ya no tenemos ciudades-estados, son muy pocas en el mundo. Para Rousseau, el ciudadano es el soberano de sí mismo. Soberano de sí mismo, ¿qué significa esto? Que es el ser humano que puede controlarse a sí mismo, que no necesita que lo controlen de afuera. Cuando tú te controlas a sí mismo, cuando te regulas a ti mismo, eres soberano de ti mismo. Y esa soberanía de uno mismo, ya lo hemos dicho para Rousseau, estaría bajo la suprema dirección de ese ente espiritual intangible que flota por encima de nosotros por nuestra propia voluntad y que se llama voluntad general. Otros teóricos hablan también de la significación moral de la ciudadanía. Este es un concepto importantísimo. El individuo supera con su egoísmo como miembro de un Estado al cual consagra una parte de sus ingresos y de sus ocupaciones. Puede ser llamado incluso a dar su vida en caso de guerra. Y esa es una actitud moral. Entonces, ser ciudadano es ser virtuoso. Los libertadores del Perú y de América entendían así la ciudadanía como una virtud. Y también la otra definición es que ser ciudadano es vivir como hombre libre en un estado independiente. Hombre libre, ser humano libre. Pero además, para ser libre, tu estado tiene que ser libre. Esta definición superpone la existencia del Estado a la existencia del individuo. Hay varios grupos de teorías sobre ciudadanía. Vamos a ver ahora rápidamente la teoría de Marshall, Thomas Marshall, que hace un balance de derechos y obligaciones. Vamos a pasar también rápidamente por los puntos de vista de Hegel, que es un teórico importantísimo, un filósofo, y de Gramsci, que es un teórico italiano, Antonio Gramsci, hegeliano, sobre la sociedad civil. Ya hemos mencionado las visiones de Rousseau y de Bolívar, Simón Bolívar, nuestro libertador, pero también de Durkheim, el famoso el sociólogo francés, que equiparan, Émile Durkheim, que equiparan ciudadanía con virtud. Hablaremos también del liberalismo igualitario de John Rawls y Amartya Sen. Vamos a pasar rápidamente también por estos
teóricos, porque después vamos a retornar sobre ellos en otras partes del curso, y el liberalismo individualista de Nozick y de Robert Nozick y de Ronald Dworkin, que son liberales, no quiero decir extremos, sino son liberales individualistas. ¿Qué es la sociedad civil? El ciudadano se mueve dentro de la sociedad civil. Para Hegel, la sociedad civil es todo el entrecruzamiento de relaciones que hay en una sociedad. Esas relaciones tienen distintos tipos. Hay relaciones para la producción, relaciones para el trabajo, hay intercambios comerciales, transacciones, contratos entre los individuos, y todo eso, según Hegel, que era el filósofo de las contradicciones, se da en un dominio en donde tiene lugar la lucha y la competencia. Entonces, no solamente estamos hablando de solidaridad en una sociedad, sino también de lucha y de competencia. Esta tensión es la que produce la sociedad civil. También para Hegel, esta desigualdad y esta diferencia son motores de la productividad, son inevitables. Y en esa sociedad, cada uno vende un saber que es indispensable para el otro. Intercambias. Cada uno compra los bienes que necesita o alquila los servicios que no puede asumir. Este conjunto de relaciones es, pues, el que produce lo que llamamos sociedad civil. Y por encima de la sociedad civil, que es este mundo de contradicciones, se levanta un ente para Hegel, que es el ente regulador, que se llama Estado. El Estado, entonces, organiza una esfera de la vida en común, donde la libertad y la igualdad llegan a realizarse más allá de las diferencias naturales que todos tenemos y las diferencias sociales que se sobreponen a las diferencias naturales. Y también en esta sociedad civil entonces se produce la libertad de expresar opinión mediante el voto, la igualdad de todos ante la ley, el dominio de las individualidades, pero todo eso requiere, como hemos dicho, como dice Hegel, esta superficie que sobrepasa, que está encima de esta red que llamamos sociedad civil, que según Hegel es la esfera del altruismo. Entonces, de alguna forma, Hegel desarrolla y sistematiza mucho más el criterio inicial de Rousseau, diciendo que el Estado es la esfera del altruismo, porque allí cada uno de nosotros tiene que comportarse a través de reglas que son iguales para todos. Entonces podemos ser diferentes naturalmente o socialmente, pero obedecemos a reglas impuestas por el Estado que son obligatorias para todos. Igualmente obligatorias para todos. Porque para Hegel, en realidad, aquello de hablar de un individuo aislado es una abstracción. El individuo aislado prácticamente no existe realmente. Es solamente para Hegel una figura del espíritu. ¿Por qué? Porque la libertad del individuo no se cumple plenamente más que por el sentimiento de que su voluntad propia se prolonga en una obra colectiva. Y esa obra colectiva solamente puede darse a través del Estado. No nos olvidemos que Hegel es el gran filósofo del Estado, porque Hegel acompañó el surgimiento y la construcción del Estado prusiano y lo justificó. Hay otro teórico posterior a Hegel, que es Benjamin Constant. Benjamin Constant ya vive otra época en Francia y es el teórico de la monarquía constitucional.
Benjamín Constant distingue la libertad de los antiguos, es decir, los ciudadanos de Grecia y de Roma, con la libertad de los modernos. Él dice, la libertad política de los antiguos es el ejercicio de un poder a través de un cuerpo, y ese cuerpo es por lo general familiar, es la gens, es el clan. Tú no llegas individualmente al Estado en Grecia y en Roma, sino llegas a través de tu gens. No se te puede entender sin ser parte de ese cuerpo. En cambio, a diferencia de ese estado antiguo, en los estados modernos, dice Constant, la libertad es privada, está orientada hacia el goce de uno mismo, al éxito personal, reclama el derecho de estar alejada y protegida de las restricciones del poder público. El individualismo liberal reivindica la prosperidad individual, la independencia absoluta de la vida privada y el derecho de oponerse al Estado. Noten ustedes que ya la posición de Benjamín Constant es distinta de la posición de Hegel. Ya Benjamín Constant habla de una oposición de los individuos al Estado. Otra teoría que es imprescindible para entender las políticas sociales es el utilitarismo de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, que son filósofos de las primeras décadas del eh, del siglo XIX en Inglaterra. Ellos ven que las sociedades son una especie de conjuntos de partículas. ¿Qué son esas partículas? Son los humanos. Esas partículas están magnetizadas. ¿Y por qué no se desunen esos humanos? ¿Por qué tienen que estar siempre juntos? Porque hay algo que se llama interés individual. Pero entonces, tal como había dicho Hegel, pero ya en otro sentido distinto, Stuart Mill dirá, lo que pasa es que aquí, por un lado, se dan los magnetismos del interés individual que por interés se junta al grupo y también las tendencias centrífugas de la competencia. Entonces, la competencia, la rivalidad funciona junto con la solidaridad y con la unión. Y los grandes polos de atracción y de rechazo de estas sociedades entendidas como grupos de minúsculas partículas, los grandes polos de atracción y de rechazo son, según Stuart Mill, el placer y el dolor. Porque los seres humanos huimos del dolor y somos atraídos por el placer. Entonces, cuando Stuart Mill habla de que es posible la felicidad del género humano, porque él es un filósofo optimista, digamos, cree que la felicidad del género humano puede ser conseguida si es que aceptamos el interés de la gente. ¿Por qué? Porque simplemente según él, la suma de los intereses de todos los miembros de esa sociedad hacen la suma del interés común. Entonces, su principio que es un principio famoso, logremos mediante las políticas públicas, la mayor utilidad para el mayor número. Bueno, entonces para el liberalismo profundamente individualista, no existe un bien común. El bien común
forma parte de una concepción externa a la sociedad. Y aquí es donde se diferencian las tesis, digamos, medievales o tradicionales sobre la sociedad que viene desde la Edad Media y que en gran parte son portadas por el cristianismo católico, que nos hablan de un bien común definido a priori. Ese hecho no es aceptado por los liberales individualistas. Ellos creen que no existe ese bien común política o estatalmente definido a priori. La oposición a un bien común que preexiste y se impone a los individuos está pues en la génesis del liberalismo y en su oposición con los regímenes monárquicos, pero después también con las posiciones estatistas. Porque ellos creen que el mayor bien para todos no puede venir sino de la sociedad civil, del mercado, del mundo de las iniciativas y de los intercambios que son libremente consentidos, porque el bien común, si existe antes que tú, significa que no interviniste para nada en su formación. Otro teórico muy importante es Antonio Gramsci, un italiano que tiene otra visión y otro planteamiento acerca de la sociedad civil. Para él hay que distinguir entre sociedad política y sociedad civil. La sociedad política sería el Estado. Ambos, por supuesto, están en interrelación, el Estado y la sociedad civil, pero no son lo mismo. Y Gramsci cree que, y en esto discrepa, por ejemplo, de Max Weber, a quien no citamos aquí, pero Max Weber, un teórico alemán, cree que el Estado ejerce un poder coercitivo. Gramsci cree que no podemos entender el Estado solamente a partir de sus aspectos coercitivos, sino que el Estado, es decir, el régimen político que está encima de la sociedad en la situación real, tiene que pasar necesariamente por el consentimiento de la sociedad. Entonces, no puede reducirse solamente a sus aspectos coercitivos, sino que comprende el conjunto de procesos que se desarrollan desde las fuerzas espontáneas y creadoras que nacen en la práctica social del pueblo, de la sociedad. Y en realidad, esta sociedad civil conforma la esfera ideológica del Estado. Vamos a referirnos ahora a los dos Marshall. Alfred Marshall, que escribe el libro sobre el futuro de las clases sociales trabajadoras, y Thomas Humphrey Marshall, que tiene una teoría de la ciudadanía que es decisiva para las políticas sociales actuales. Thomas Marshall cree que la ciudadanía emerge como resultado del conflicto entre el capitalismo y la igualdad, entre el mercado y la política, porque el capitalismo por sí mismo, naturalmente, es un sistema que nace de la desigualdad y que crea desigualdad, que hay que aceptar según Marshall. Entonces él propone una tipología de derechos ciudadanos y los equilibra con las obligaciones ciudadanas de la manera que vamos a ver. Marshall cree que hay varios elementos de la ciudadanía. Hay un elemento civil, entendemos como derechos civiles aquellos que son necesarios para la libertad individual, por ejemplo, la libertad de expresión, de pensamiento y religión, el derecho a la propiedad, el derecho a establecer contratos y a la justicia. Hay una dimensión política, que es el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política,
o como elector de sus miembros. Hay una dimensión social, que es el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico, el derecho a compartir la herencia social, el derecho a vivir como un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Y Marshall cree que la ciudadanía no se da de por sí. Cree que la ciudadanía es un proceso. Y en ese proceso partimos de la ciudadanía mínima y nos encaminamos a la ciudadanía plena, a la cual quizá nunca llegaremos. Pero lo que tenemos que aceptar es que la ciudadanía cambia y es un proceso que se da históricamente. La ciudadanía plena, dice Marshall, es el ideal realizable en el tiempo a medida que los individuos vayan ganando competencia y conquisten la pertenencia plena a la sociedad. Entonces él propone un escenario en que todos gozan de la ciudadanía mínima y de la pertenencia mínima, y luego en el que se irá introduciendo gradualmente elementos de igualdad, porque la ciudadanía plena es la máxima generalización de los derechos, la máxima igualdad contemplada solo en el ideal. Esta máxima igualdad es compatible con muchas otras formas de desigualdad ante las que este ideal es insensible. Tiene que ser insensible porque esas desigualdades son inevitables, según Marshall. Gran número de esas desigualdades que existen en la sociedad, según él, son inevitables. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. El capitalismo no es un sistema de igualdad, es un sistema de desigualdad. Y la ciudadanía desarrolla un tipo de igualdad compatible con otros tipos de desigualdad. Esa es la virtud, ese es el secreto del concepto de ciudadanía para Marshall. Conciliar, equilibrar la desigualdad con la igualdad. La legitimación entonces de la ciudadanía reside en su función integradora de lo desigual, pues tiende un lazo solidario y de identidad por encima de la desigualdad que tolera y que supone. Bueno, también existen lo que podemos llamar teorías deontológicas, o sea, las teorías que nos hablan de los deberes. Estas teorías rechazan que los derechos de algún particular puedan ser violentados para servir al mayor bienestar de otros. No debe afectarse los derechos de unos para crear los derechos de otros. Es lo que dicen estas teorías. Estas teorías tienen su antecedente en la noción kantiana de que los individuos deben ser tomados como fines en sí mismos y no como medios que pueden ser utilizados para mejorar la suerte de los demás. Porque ya ustedes saben que según Kant, la persona humana es un fin en sí mismo. Uno de los teóricos de esta visión, que nosotros llamamos liberal, conservadora, es Robert Nozick, que cree que son injustificados los reclamos de mayor intervención del Estado a fin de lograr una mayor justicia distributiva. El mínimo Estado es el Estado más grande que puede ser justificado. Cualquier Estado más grande viola los derechos de las personas. Robert Nozick también cree que la distribución generada por el funcionamiento del sistema capitalista es justa por definición, porque es resultado de muchas decisiones individuales que los agentes sociales tienen el derecho de hacer.
El objeto de la justicia, entonces, ha de limitarse a aquellas condiciones que nos permitan determinar si las posesiones de los individuos se obtuvieron mediante mecanismos que se ajustan a un sistema de derechos de propiedad que sea justo. Solamente eso es lo aceptable para Nozick. Esto es pues lo que podemos llamar el liberalismo conservador, que entiende que las personas son naturalmente diferentes entre sí y que cualquier emprendimiento para igualarlas terminará frustrándose. Robert Nozick no objeta la idea de igualdad, sino el establecimiento de pautas que pretendan imponerla. Porque cuando, dice él, parte del esfuerzo de unos se destina a mejorar la suerte de otros, se violenta el principio de la autopropiedad. Eso, según él, sería una nueva forma de esclavitud que se defiende en nombre de la justicia. Otro exponente del liberalismo conservador es Ronald Dworkin, que cree que cada uno es legítimo propietario de su propio cuerpo, que cada persona debe moldear su vida a su manera y defiende los derechos negativos, aquellos derechos de no interferencia, y rechaza la existencia de derechos positivos. ¿Qué son los derechos positivos? Cuando yo pido que otros me asistan en mis necesidades básicas, que yo estoy en la obligación de satisfacer y de luchar para satisfacer. Lo único, dice Dworkin, que debe asegurar el Estado es la libertad negativa de las personas. Lo otro tienen que conseguírselo las personas por sí mismas. Entonces podemos diferenciar en el planteamiento teórico este liberalismo conservador o atomista que preconiza únicamente los derechos negativos. Tenemos que es atomista porque cree que las sociedades solamente son suma de átomos, no necesariamente vinculados entre sí, y el liberalismo igualitario, que sí cree que son admisibles y aún más necesarios los derechos positivos, es decir, los derechos a exigirle o a pedirle a la sociedad determinados bienes que nosotros creemos que es justo que nosotros podamos poseer. Los principios, dice John Rawls, que es el gran teórico del liberalismo, los principios que sirvan de guía para un esquema de organización social que asigne bienes primarios, oportunidades económicas y condiciones sociales de manera justa entre los sectores de la sociedad, esos son los que debemos seguir. Entonces tenemos que distinguir los liberales conservadores de los cuales hemos hablado, de estos liberales igualitarios como John Rawls, que sí creen que hay que distribuir, pero Rawls cree, y sobre él también volveremos en algunas partes de este curso, que hay que asignar no necesariamente bienes, sino derechos. Bienes primarios, lo que él llama bienes primarios. Esos bienes primarios son derechos, libertades, oportunidades, poderes, ingresos y podría ser también riquezas, pero siempre que lo primero se dé de manera autónoma, como veremos. Rawls también establece lo que él llama el principio de la diferencia. Las únicas desigualdades económicas que se justifican son aquellas destinadas a favorecer a los más desventajados. Escuchen lo que dice Rawls. Las únicas desigualdades económicas que se justifican en una sociedad son aquellas destinadas a favorecer a los más desventajados. No se puede aceptar que yo esté mejor económicamente
que otro si es que no ayude de alguna forma a favorecerlo. Además, él dice otra cosa que es muy importante. Nadie merece las capacidades y talentos que posee. ¿Por qué? Porque las tiene de nacimiento. Si tú naciste más inteligente que otro, eso no es un mérito. Tú no te lo ganaste, lo tuviste en el nacimiento. Y por tanto, no mereces que la sociedad te premie o castigue porque tú tengas o no tengas talento. Ahora, en un sistema institucional justo, los más talentosos deben ser estos que no merecen ese talento, según Rawls, pueden ser llevados a poner sus talentos al servicio de los menos talentosos, tal como los más ricos deben ser llevados a poner parte de su riqueza al servicio de los que menos riqueza tienen. Él no habla de distribuir la riqueza, habla de poner esa riqueza al servicio de. Esa diferencia es muy importante en el pensamiento liberal y se transparenta mucho cuando se aplique ese pensamiento a las políticas sociales. Bueno, pues todo esto ha hecho que haya una historia de los cambios en el concepto de ciudadanía. Aceptemos lo que dice Marshall, es decir, que el concepto de la ciudadanía va cambiando y va progresando en el tiempo, de la ciudadanía máxima a la ciudadanía plena. Y así es como de 1200 al 1776, es decir, al año de la independencia norteamericana, tenemos toda la conquista de los derechos civiles por los seres humanos. A partir de 1789, que es la Revolución Francesa, tenemos el predominio, además de los derechos civiles, de los derechos políticos, es decir, los derechos que tienen relación con el manejo que hacemos del poder. Luego, a partir de las revoluciones europeas del siglo XIX y concretamente de la Revolución Republicana Francesa de 1848, es que hablamos de derechos sociales, el derecho al trabajo, en fin, muchos derechos sociales, derechos laborales, etc. A partir de 1970, los trabajos del Club de Roma en las Naciones Unidas, ya hablamos de los derechos ambientales y descubrimos que no estamos solos en el mundo, sino que compartimos la vida con otros seres vivos en el planeta, con los animales y con las plantas. Entonces ya empezamos a hablar de los derechos de los animales, los derechos de las plantas, los derechos de la tierra y los derechos del sistema ecológico. El año 1990 se produce durante 10 años, a partir del 90, todo el ciclo de ampliación de derechos de las Naciones Unidas. Derechos de las mujeres, derechos de los niños, el derecho al desarrollo humano, etcétera, etcétera. Y más o menos, a partir del año 2000, estamos hablando de los derechos sexuales, que corresponden a toda la comunidad LGTBI, de la cual también hablaremos en otra parte de este curso. Y finalmente, en un proceso rápido de la ciudadanía en el Perú, también vemos que los derechos han ido cambiando. Hemos tenido al comienzo la proclamación de la independencia y la fundación de la República. Los ciudadanos eran muy poquitos en el Perú, solamente los mayores de 24 años, los que tenían un negocio establecido, es decir, los que eran propietarios, los que hablaban castellano, los que sabían leer y escribir, es decir, un mínimo de la población peruana eran los ciudadanos. Todo el resto no eran ciudadanos, los esclavos tampoco eran, los indios tampoco lo eran. Y progresivamente, primero la abolición de la esclavitud, luego la abolición del tributo, luego la abolición de la servidumbre, luego el voto a los analfabetos,
luego el voto a las mujeres, luego la disminución de la edad para votar de 24 a 21 años y después de 21 años a 18 años ha ido ampliando la ciudadanía junto con que la escuela la escuela pública sobre todo, ha ido extendiendo la población alfabeta en el Perú y entonces hemos sido los peruanos construyendo ciudadanía. Pero, por supuesto, ateniéndonos a la teoría de Marshall, eso que hemos conseguido más o menos en ciudadanía política se mantiene en el aspecto económico con una gran desigualdad. Entonces, el tema en el Perú de las políticas sociales es cómo es que equilibramos esta ciudadanía creciente que tiene que llegar a la ciudadanía plena, que significa la igualdad plena que quizá nunca consigamos, con la desigualdad económica y de qué manera podemos vincular las políticas sociales con las políticas económicas de manera que estas políticas sociales influyan sobre el mundo económico, de manera que el mundo económico sea cada vez menos desigual. Bueno, pues con todo esto hemos terminado esta primera exposición sintética. Aquí nos quedamos. Esta exposición ha sido muy pequeña y pues espero que les sirva. Les voy a ir dando lecturas para complementar esta exposición y volveremos sobre estos mismos temas durante el curso. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Adiós.